Pasa, por favor. No seas tímida. Con esta tormenta tienes que encontrar refugio en algún lugar, ¿no lo crees? Déjame verte bien. Pero qué ojos tan melancólicos tienes. ¿Hay algo que te preocupa? Déjame adivinar, soy muy buena en eso. ¿Será alguna cuestión amorosa? No, por supuesto que no. Me parece que eres una joven fuerte. Es algo más profundo, ¿no? Oh, pero... ¿podría ser? Sí, eso debe de ser. Halloween está sobre nosotros y tú no has encontrado el libro adecuado con el cual acurrucarte en la cama. Quieres algo que te dé escalofríos, que te mantenga despierta en la noche, que te aceche en tus sueños. O, más bien, en tus pesadillas. Ven aquí, querida. Yo podría ser la persona adecuada para ayudarte. Escoge 5 cartas del tarot. ¿Vemos qué te depara el futuro? ¿Acaso no es interesante? La primera carta que sacas es la del ermitaño, la cual muchas veces aparece cuando uno se encuentra en una encrucijada y está contemplando ir en una nueva dirección. El ermitaño es una invitación para retirarse al mundo privado y buscar dentro las respuestas que uno necesita para hacerse más sabio. Si encuentras y aceptas tu verdad, vas a crear un camino único que te llevará directamente a las puertas de tu destino. Cada vez que pienso en esta carta, pienso en un autor que, al abrazar su verdadera identidad, convirtió su peculiaridad en su mayor fortaleza. Ese escritor es, sin duda, Neil Gaiman. Aunque Mr. Gaiman tiene muchas novelas que han sido muy populares, prefiero recomendar un libro que no ha recibido tanta atención, Smoke and Mirrors, el cual es una escalofriante colección de cuentos y poemas. Hay 2 historias tan oscuras y aterradoras que aún me dan escalofríos cada vez que pienso en ellas. No le preguntes a Jack, y Nieve, Cristal y Manzanas. Oh, una última cosa. ¿No te saltes la introducción? Considéralo una advertencia. La rueda de la fortuna representa ciclos de vida y puntos de inflexión, querida. Es una carta despiadada. Nos recuerda que la vida está en un estado de cambio constante y que todo lo que uno da al universo regresa a nosotros. Leer Distancia de Rescate de Samantha Schweblin es una experiencia única, ya que no sabes qué está sucediendo hasta el final del libro, y aún así, recomiendo investigar un poco para descubrir el verdadero significado de la historia. La novela toma su peculiar título de la distancia que tomaría una madre llegar hasta su hijo en caso de que éste estuviera en peligro, y se inspira en los problemas ambientales que Argentina está enfrentando actualmente. Distancia de Rescate se centra en Amanda, una mujer que despierta desorientada en la cama de un hospital y que, con la guía de un extraño niño llamado David, comienza a reconstruir lo que le sucedió y la razón de por qué su hija no está con ella. Oh, esta es mi carta menos preferida de todo el tarot. No puedo apoyar el símbolo de la figura de autoridad que fue la causante de la muerte de tantas brujas. El hierofante representa algo tan severo como él: tradición, adherencia a las reglas y rígidos sistemas de creencias, con poco o nulo espacio para ser innovador y libre. ¿Puedes pensar en un género literario que comparta esas características, querida? Sí, exacto, la distopía. Aunque hay muchos títulos aterradores que exploran la posibilidad de un futuro sin esperanza, mi favorito es La Larga Marcha, escrito por el maestro del horror Stephen King. Cuenta la historia de Ray Garrity, de 16 años, uno de los adolescentes afortunados que fue elegido para participar en la marcha, un horrible concurso anual en el que 100 competidores jóvenes arriesgan sus vidas para tratar de ganar el premio, todo lo que quieran por el resto de sus vidas. Los concursantes, llamados caminantes, deben caminar sin parar y mantener una velocidad de por lo menos 4 millas por hora. Si bajan la velocidad, reciben una advertencia. 3 advertencias equivalen a un ticket, que significa ser asesinado a tiros. A cada paso del camino, comienzan a darse cuenta de que, inevitablemente, están marchando hacia su muerte. La carta de la muerte representa un significativo momento de transformación, cambio y transición. Simboliza que un cambio repentino e inesperado está en camino,
y que, aunque uno puede sentirse amenazado por dicho cambio y por sus posibles efectos, siempre hay que aceptarlo y dejar atrás el pasado. La muerte es la carta de un ciclo que termina para que otro pueda comenzar, como una espiral. Uzumaki es un manga de 3 volúmenes que se enfoca en un adolescente de preparatoria, Kirigoshima, su novio, Shuichi Saito, y el resto de los ciudadanos de la pequeña y ficticia ciudad japonesa de Kurousu, la cual está plagada de una maldición sobrenatural que involucra espirales. A medida que se desarrolla la historia, Kiri y Shuichi son testigos de cómo la maldición de la espiral afecta a las personas que los rodean, haciendo que se vuelvan locos, lo cual causa varias muertes horripilantes. Eventualmente, y por factores apocalípticos, la ciudad termina aislada del resto del mundo, y el secreto de la maldición de la espiral es descubierto. Cada volumen de Uzumaki es más siniestro que el anterior. Mi favorito es probablemente el segundo porque el 10º capítulo, titulado Mosquitos, es, por mucho, la cosa más tenebrosa que he leído en mi vida. Esta no es una buena carta, querida. El diablo representa el lado oscuro que amenaza con apoderarse de la vida de cada mortal. Es una advertencia de que puedes estar bajo una influencia nociva de la cual tienes que liberarte. Esta carta siempre me ha recordado el trabajo del legendario Edgar Allan Poe. A menudo escribió sobre la naturaleza torcida y trastornada de los seres humanos. Este bello libro que tengo aquí, llamado Cuentos Macabros, contiene una colección de algunos de sus cuentos más siniestros, como Berenice, El gato negro y mi favorito, El corazón delator. Gracias por ver el video. Esperamos que tengan un trick or treat espeluznante.